el Señor y los hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Raúl Correa y su persona Edwin Rodas, ¿verdad? Estamos aquí para dar este tema de hoy. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar acá como pequeña comunidad. Yo pertenezco a la comunidad El Rebaño de Jesús y el hermano. Mi comunidad es Fe y Vida, de la colonia 9 de Mayo. ¿Verdad? Como inicio, ¿verdad? A todo programa, a toda reunión, a toda palabra de Dios, hacer la oración, ¿verdad? Hacer la oración y la vamos a dar esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta noche, Padre, estamos acá ante tu presencia, una vez más reunidos en ti, para que tú, Señor, seas quien tome el control de nuestras vidas y nos haga ser diferentes cada día. Ponemos en tus manos, Señor, esta noche, este programa en la cual lo ponemos en tus manos, que seas tú, Padre, quien tome el control y que la palabra que se vaya a hablar hoy, Señor, seas tú, Padre, hablando por medio de nosotros, que tu Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros y de todas las personas que nos ven a través de Canal 29, y que seas tú, mi Dios, guiándonos, fortaleciéndonos y cuidándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche, tú que vives y reinas, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, con la alegría de saber que no vamos solo en este camino, que siempre avanzamos juntos, acompañados tanto con nuestros hermanos como con la Santísima Trinidad, les damos la bienvenida en esta noche a este hermoso programa que vamos a tener ahora. Sabemos que todos necesitamos de Dios y de nuestros hermanos. Y lo maravilloso es que nuestro Padre nos espera y recibe a todos con los brazos abiertos para que encontremos la reconciliación, el perdón y el amor que nos habíamos negado nosotros mismos sin dudarlo. Iniciemos este tema con la esperanza de que saldremos fortalecidos en nuestro caminar. Vamos a hacer un canto de inicio. El canto lo vamos a hacer en vivo. El pueblo se desborona alrededor del altar. Arrimadita a la hoguera se reúne entera la comunidad. Yo vengo de tierra adentro, más allá de Sajalí. Traigo bellas mazorquitas y una tonadita que la canto así. Traigo bellas mazorquitas y una tonadita que la canto así. Vamos a la milpa del Señor. Jesucristo invita a su cosecha de amor. Brillan los maizales a la luz del sol. Vamos a la milpa de la comunión. Los pescaditos del lago nos quieren acompañar y brincan alborozados como encalichados de fraternidad. Laguneros y robarios, los guapotes y el gaspar. Las mojarras, las guabinas y hasta las sardinas parecen cantar. Las mojarras, las guabinas y hasta las sardinas parecen cantar. Vamos a la milpa del Señor. Jesucristo invita a su cosecha de amor. Brillan los maizales a la luz del sol. Vamos a la milpa de la comunión. La comunión no es un mito intrascendente banal. Es compromiso y vivencia, tomar conciencia de la cristiandad. Es comulgar por la lucha en la colectividad. Es decir, yo soy cristiano y conmigo, hermano, vos puedes contar. Es decir, yo soy cristiano y conmigo, hermano, puedes contar. Vamos a la milpa del Señor. Jesucristo invita a su cosecha de amor. Brillan los maizales a la luz del sol. Vamos
la milpa de la comunión, vamos a la milpa de la comunión. Excelente, hermano, buena alabanza. Vamos a la milpa del Señor, dice, ¿verdad? Estamos aquí siempre a la escucha de la palabra, ¿verdad? A la escucha de la palabra, ¿verdad? Vamos a leer el hecho de vida, que está muy interesante, muy bonito, y que nosotros lo podemos aplicar también en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, y en su momento va a dar fruto, ¿verdad? Y esperamos entenderlo, comprenderlo, y luego lo leemos, la lectura, que está muy bonita también, ¿verdad? En la comunidad Inmaculado Corazón de María hay una hermana de nombre Sonia, que asiste a la comunidad, pero sola, ya que su pareja de hogar no la acompaña. Ella siempre ora para que un día él decida asistir y acompañarle. Cierto día pidió que la reunión la hicieran en su casa, para que escuchara él el tema y así se uniera a la comunidad, ya que el propósito de ella era casarse por la iglesia, santificar su hogar y así dar testimonio y trabajar juntos. Ese día el animador dio lectura a la palabra de Dios, donde dice: ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación, en el desierto, cuando me tentaron sus padres. Hebreos 3:7. La hermana Sonia y los hermanos de la comunidad no se dieron cuenta que el esposo estaba escuchando desde su habitación y que la palabra lo hizo reflexionar mucho y su corazón se estremeció. Al finalizar la reunión y cuando todos se habían marchado, él salió al encuentro de su esposa y le dijo que la acompañaría en la próxima reunión. Ella quedó sorprendida. No le cuestionó, solo dijo: muy bien, me alegra. Pero su corazón estaba feliz. Muy bien, hermanos, aquí en este hecho de vida tenemos cosas muy importantes a las que tenemos que observar, ¿verdad? Porque además de esto aquí trae algunas preguntas. Pero una de las cosas importantes es que dice que Sonia, que estaba siempre en comunidad, oraba. Ella hacía mucha oración. ¿Para qué? Para que un día su compañero de hogar pudiera acompañarla, porque no iba con ella a las reuniones de pequeñas comunidades. ¿Y cuál era el propósito de ella? Era casarse. Ella quería santificar su hogar, dar testimonio de vida juntos. Qué interesante, hermano Edwin, este relato, porque de estos relatos hay muchos que se dan en las comunidades. Así es. A veces creemos que la persona que está cerca de nosotros no le interesa escuchar, no le interesa saber. Pero imagínense que ni cuenta se dieron ellos que estaban hablando de la palabra de Dios y al que le cayó fue al esposo, pues le tocó su corazón en ese momento. Le pues. tocó su corazón. Por eso el texto bíblico, el tema de hoy nos dice: escucha de la palabra, nos acerca a vivir con el Señor y con los hermanos. Y con los hermanos, correcto. Porque eso le tocó al esposo de Sonia. Sí. Le tocó el corazón la palabra que se leyó. Y él dijo: no, yo quiero estar con ella también, yo quiero caminar con ella. Así es. Y de esas parejas se dan muchos en la vida real se da mucho. Yo recuerdo, yo visitaba un hogar ya hace muchos años, porque estuve fuera del país muchos años, y yo recuerdo que yo visitaba un hogar allá por la colonia, y el esposo de la señora se escondía cuando llegábamos a la pequeña comunidad. Pero me llevé una sorpresa. Cuando yo regresé,
él trabajaba con las parejas de los matrimonios. Él trabajaba con los matrimonios. O sea que ya había sido tocado. Había sido tocado y aunque se encerraba y decía que no quería escuchar nada, pero Le cayó la semilla. ¿sí? Llegó, porque llegó. Sí. Sí, yo me recuerdo, hermano, cuando en el 2004, creo que fue en 2004 que yo hice el retiro. Y entonces la que ahora es mi esposa, éramos novios. Y entonces ella me decía que hiciéramos el retiro en Semana Santa. Eran los 3 días, jueves, viernes, y entonces, y el rollo estaba que yo no estaba muy comprometido en la iglesia, pues yo venía a misa, pero no tenía, solo era dominguero nada más, pues. Entonces, pero no había hecho el retiro tampoco, pues. Entonces me dice mi novia, la que ahora es mi esposa, me dice, amor, hagamos el retiro, me dice. Mira, amor, le digo, si usted quiere, hágalo usted, le digo yo, y la voy a dejar a la iglesia ahorita, le digo, porque se acuerda que empezamos en la misa y en la misa salíamos al templo acá, a empezar las charlas. Y entonces yo la vine a dejar y me fui para mi casa. Y allá, ¿cómo se llama? En mi casa me tocó algo en mi corazón, pues, y dije yo, pucha, voy a hacer el retiro también. Porque yo estaba pensando más en los días que iba a ir a bañar, iba a andar vagando ahí con los amigos, que iba a ir al río, a la playa, como yo en Semana Santa, a eso era que agarraba las vacaciones. A divertirse, claro. A divertirme, pues, entonces no es como hoy que uno tiene el compromiso en la parroquia, pues, ¿verdad? Desde que empieza la Semana Santa, el Domingo de Ramos, a trabajar. Sí. Entonces, me vine. Yo creo que Ibis Redondo no se acuerda ya, quizás él. Entonces, y yo vine tarde a la misa. Vine tarde y me quedé en la puerta, ¿va? Y luego miré a Ibis y me agaché donde él y le digo yo, Ibis, le digo, vi que yo quería hacer el retiro, le digo, pero ya vine tarde, yo creo que ya pasaron la lista, le digo yo. Y me dice Ibis, no, venite, me dijo el encargado. No se preocupe, hermano. Ahorita te anoto, ve. Entonces es la manera como actúa Dios, pues, ¿verdad? Claro, la semillita, la palabra. Él tiene su manera de llamarlo a uno, él sabe cómo. Entonces, y de esa vez hice el retiro y salí maravillado, pues entonces eso es lo que le pasó al esposo de Sonia, que en las oraciones, más ese día que celebraron la comunidad en su casa, la palabra que se leyó, que se escuchó, le tocó su corazón. Claro. Entonces, y no fueron los hermanos que estaban ahí, sino que fue Dios que obrando, la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, en su momento, vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos porque las preguntas que dicen, ¿le hemos cerrado el corazón a Dios? ¿Hemos sentido arder nuestro corazón en algún momento al escuchar la palabra de Dios? Lo que le pasó al esposo de Sonia. Claro, sí. Lo que me pasó. Pasa mucho. Lo que me pasó a mí en su momento, pues. Exactamente. Lo que pasa es que a veces no queremos reconocer. Estamos orgullosos. Ajá, no queremos reconocer. Estamos ciegos, pues. Sí. Estamos así como aquellos discípulos de Amaús, que iban con el Señor y no lo reconocían. Hasta cuando Él partió el pan, sintieron y después decían ellos, pero nosotros sentíamos arder nuestro corazón cuando nos iba explicando las escrituras. Sí, entonces, así le pasó al esposo de Sonia y así nos pasó a muchos de nosotros. A muchos. Yo conocí un hermano acá que Dios en gloria lo tenga. Él murió trágicamente. Que dejó huellas en esta parroquia. Y era un hombre que no quería ir por ningún motivo a una pequeña comunidad. Imagínese. Y la mamá ya murió también, decía la mamá, que siquiera mi hijo viniera a la reunión, porque en la casa de la mamá se hacían, viniera a la reunión y lastimosamente él decía esto, yo no voy a ir porque ahí eso los pícaros andan, decía, ¿y para qué me voy a acercar ahí? No, eso no es así. Pero un día llegó y fue para quedarse. Y para quedarse como una persona comprometida en la iglesia. Sí, es que... Era el brazo derecho del padre Francisco. Ya me imagino, Era el brazo derecho de las hermanas agustinas. Un hombre entregado. Un hombre que así valía la pena. Yo recuerdo una vez, él era delegado de la palabra. Y teníamos una reunión de delegados y un hermano delegado dijo que él tenía un problema. Que él no tenía casa. Y entonces dijo él, pero y aquí sabemos un grupo de personas que podemos ayudarle, ¿por qué no le ayudamos?
Así Y dijo inmediatamente, dijo, vamos a trabajar, dice, y le vamos a ayudar al hermano. Vamos a ver quién pone una lámina, vamos a ver quién hace los adobes. Y todo el mundo se involucró. Se le hizo la casa al hermano, porque él era constructor. Y se le hizo la casa al hermano. Entonces, vemos nosotros que cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, el hombre, bueno, hay personas que parece que fueran duras, ¿verdad? Pero cuando se entregan de una manera... Es que aparte de que se les abre su corazón, se les abre su mente para entender las escrituras. El mensaje, sí. ¿Verdad? No sé si usted miró la misa de un día de estos de la semana, creo que fue el miércoles pasado fue, Ajá. que hablaba cuando Jesús se les aparece por segunda vez y le decían, ¿va? De que todo lo que le pasó a él tenía que suceder para que se cumpliera. Sí. Y entonces dice el Señor, y en ese momento se les abrió su mente para que comprendieran la escritura. Entonces cuando ya uno más o menos entiende, porque no todos sabemos la perfección, ¿va? Pero hay que seguir estudiando para entender la escritura y ahí sí irse enamorando de Cristo. Exactamente. ¿Verdad? Eso es bien importante, enamorarnos del Señor. Sí. ¿Verdad? Entonces vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si lee el mensaje ahí. Sí. San Pedro es utilizado por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Es tan fuerte su mensaje que provoca la conversión y la adhesión a Cristo. Escuchemos ahora la palabra y abramos nuestro corazón. Excelente. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 37 al 42. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aun que estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles y la convivencia fraterna, la fracción del pan y las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante el texto bíblico de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 37 al 41. 42. Al 42. Sí. Y lo primero que pide Pedro es: arrepiéntanse y háganse bautizar. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es un sentimiento de remordimiento que tiene que tener una persona para poder tener un cambio de mente y de corazón. A eso en las pequeñas comunidades, en los retiros, le llaman metanoia. Es volver del pecado hacia Dios. Por lo tanto, lo primero que cada uno de nosotros tiene que hacer para acercarse a Dios es arrepentirse de todos los actos malos que en la vida hemos cometido. ¿Quién va a ser aquel que no ha pecado? Dice la palabra de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, dice San Pablo. Y nosotros muchas veces, dentro de las pequeñas comunidades, tenemos que estarnos recordando esto, que nosotros somos pecadores y que cada instante ofendemos al hermano, ofendemos a Dios. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ya decía el hermano, yo tenía una mentalidad de irme
en Semana Santa para la playa. Yo quería divertirme, pues si estaba en vacaciones de Semana Santa, pero Así ahora es. no lo hago. Sí, hubo un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Yo el lunes casual vimos este tema, ¿verdad? Con los hermanos de la pequeña comunidad. Y yo les hacía una pregunta y le pregunto a varias personas, ¿qué se celebró el domingo? Este domingo que pasó. Ajá. ¿Se acordaron? Sí se acordaban, pero celebramos el día de la Divina Misericordia. De la Divina Misericordia. Ajá. El detalle es que se celebra el día de la Divina Misericordia, pero para recibir la misericordia de Dios hacia nosotros, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? Ajá. ¿Verdad? Primeramente tenemos, como decía usted, reconocer que somos pecadores. Y para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que buscar la confesión. ¿Verdad? Buscar la confesión para que recibamos la misericordia de Dios a nuestras vidas, a nuestra familia. Acá decía en el texto de Pablo que los que acogieron la palabra se bautizaron aquel día y se unieron a ellos unas 3,000 personas. Es bastante. Pero más atrás dice que insistiendo con argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. O sea, no nos está diciendo que no le hablemos a las personas, ¿va? No. ¿Verdad? No nos está diciendo, sino que hay muchas cosas en esta vida que nos consumen a nosotros. Actualmente está, ¿cómo se llama? El internet. A los niños los está consumiendo muchos juegos y entonces a veces no se sabe qué es lo que están mirando ellos, ¿verdad? Entonces, Pedro, imagínense que en ese tiempo, que no había mucha tecnología y ya había perversión, ¿va? Ya había, y no digamos ahora con tantas cosas que hay. Entonces, es como cuando, cuando estaba, ¿cómo se llama? Cuando querían matar a la mujer adúltera, Adúltera. ¿verdad? Que en ese tiempo el que cometía adulterio lo mataban. Y estaba escuchando un sacerdote aquel día yo, que Jesús nos la puso más difícil a nosotros ahora. No fue que la puso más fácil, la puso más difícil porque él dice, con solo pensar o ver con nuestros ojos la mujer de alguien que la desee, estamos adúltero. pecando. Es un adúltero. Ajá, entonces ya ahí está más difícil la cosa para nosotros. Muy difícil. Ajá, entonces, y lo que nos habla, lo que nos hace cambiar nuestra mente, lo que nos abre nuestra mente para el conocimiento es la palabra de Dios. Entonces, que si nosotros no leemos la Biblia, no nos damos cuenta qué nos quiere dar a entender Jesús a nuestra vida. Yo le decía a los hermanos de la pequeña comunidad que si nosotros escuchamos la misa todos los días, si escuchamos el Evangelio todos los días, porque a veces, si solo escuchamos la misa del domingo, a veces la sentimos muy dura para nuestras vidas. Sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos dice cosas que tal vez es un seguimiento de la palabra. Pero ese día dice, no, el Padre solo de mí habló. El Padre como que sabía que yo el que estaba ahí y él que estaba fallando y solo a mí me tiró. Entonces, pero no hemos traído el seguimiento de la lectura diaria todos los días. Entonces se nos hace más fácil escuchar. Yo escucho 2 veces la misa en el día. Y de la misma palabra y de 2 sacerdotes diferentes. Ajá. Para poder entender lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios todos los días. Para saborearnos y alejarnos de muchas cosas perversas que nos llaman a alejarnos de Jesús. ¿Verdad? Aquí tenemos una pregunta, dice, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿sentimos que nos dice algo a nosotros personalmente? Esa es una de las cosas, Edwin, que siempre yo hago hincapié en mi comunidad.
Y es enseñarle a los hermanos que cuando se lee la palabra de Dios es para uno. Correcto. No es pensando en el otro. Aquí habla de los borrachos, es para el vecino. No, es para mí, personalmente. Entonces, siento que me dice algo la palabra personalmente. Siento que ella me está hablando. Siento que me está interpelando en mi forma de actuar cuando ella me dice algo. Eso es importante que uno en la pequeña comunidad lo aprenda. Porque de esa manera vamos a tener el deseo de querer entrar más a leer la palabra de Dios. Correcto. Pero lastimosamente hay veces que leemos la palabra de Dios, pero pensamos en otros, no en nosotros. Sí, por eso le decía yo ahorita a usted, que cuando a veces nosotros no leemos la lectura diario, el evangelio diario, y cuando venimos a la misa el domingo, sentimos que es para nosotros que nos están dando duro. Sí, sí. ¿Verdad? Claro. Y también nosotros tenemos que hacer propia la palabra de Dios primero, porque no somos nadie para criticar. Y ha pasado eso, de que mucha gente lee una lectura y se la guarda uno. Se la guarda para decirle, mire lo que dice acá. Sí. Y ya dice, entonces, a veces, la palabra de Dios es para uno primeramente. Primero es para uno. Por eso es la pregunta que nos hace aquí, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, sentimos que nos dice algo la palabra. A nosotros personalmente, a mí. ¿Qué me está diciendo a mí, Raúl? En este momento la palabra de Dios. Entonces, de esa manera es que yo voy a entender que Dios me está hablando a mí. Que Correcto. me está diciendo a mí, Raúl. En la segunda pregunta dice, ¿conocemos o ya hemos descubierto en nuestras vidas los dones que el Señor nos dio? Interesante pregunta. Sí. Fíjense que muchas veces hay muchas personas que van a la iglesia y no se incorporan en ningún grupo de la iglesia. Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo... No hemos descubierto en realidad cómo venimos equipados. Fíjense que leyendo el libro del Génesis, miraba yo cómo Abraham manda a su trabajador, a su empleado de confianza, a que le consiga novia a su hijo, mujer a su hijo, a Isaac, porque ya está viejo. ¿Y sabe qué hace? Él le hace unas preguntas, ¿cómo podría yo hacer eso? Y le dice que no quiere del pueblo, quiere que vaya afuera a buscársela. Sí. Y le dice, ¿cómo podría hacer yo eso? Y dice, no te preocupes, le dice, que te van a dar las herramientas. Y le da unos camellos cargados de lo mejor que tenía el patrón, y era un hombre rico, ¿eh? Sí, claro. Y con eso enamora a la mujer de Isaac. Muchos venimos con muchos dones, talentos, carismas, que los podemos poner al servicio del Señor. Pero muchas veces decimos, no, es que no puedo, es que no sé. Es que ya muchas veces hasta estamos ya mayores de edad y no hemos descubierto para qué nos llamó el Señor. Por eso dice acá la pregunta, ¿conocemos o ya hemos descubierto en nuestras vidas los dones que el Señor nos dio? Sí. Un don es un talento, es un carisma. Hay gente que tiene mucha capacidad para poder leer un texto. Lo hace con tanto que uno se queda asombrado como lo lee. Hay otros que tienen la capacidad de poder dar una enseñanza. Hay otros que tienen la capacidad de poder tocar un instrumento con suma facilidad. Otros que pueden cantar. Y por eso Pablo hace alusión al cuerpo humano con los talentos y dones que tienen, que se necesitan. Que acaso Sí. pues la mano no necesita el pie, dice. Entonces que si acaso el ojo no necesita. Entonces todo eso nos lleva a pensar que nosotros tenemos que tratar de ir descubriendo a dónde está el lugar nuestro dentro de nuestra parroquia. A todos y cada uno de los hermanos que estamos caminando en pequeñas comunidades. Es necesario que lo descubramos. Es necesario que de ahí salgan más catequistas. Es necesario que de ahí salgan predicadores. Es necesario que ahí salgan personas que quieran dar un servicio, ya sea de venir a dar un aseo al templo, ¿verdad, hermano? Es importante. Así es.
Como decía un hermano ayer ahí en la escuelita, que la iglesia aquí en Cofradía tenemos muy buenos predicadores, Sí. personas que conocen. Pero si viene y dice, vamos a tener una prédica con tal hermano de aquí de Cofradía, nadie viene, dice. Pero dicen, si viene otro predicador, dice, de otro lado, no cabe la gente en la iglesia, dice. Entonces dice, ¿y por qué no apoyamos lo nuestro? Entonces a veces eso es lo que pasa a veces. Jesucristo lo dijo. Sí. Nadie es profeta en su pueblo. Así es. De él no creían. Él no es el hijo de María, él es hijo del carpintero. ¿Y cómo es que es un gran rabino? ¿Y cómo es que hace estos milagros? No creían en él. Dice en Primera de Juan, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría con nosotros. Palabra de Dios. Si alabamos, Señor, qué interesante. ¿Eh? Si decimos que somos unos santitos, que estamos echando plumas y ya vamos de camino. ¿Eh? Entonces, me gustaba la predicación ayer de un sacerdote que yo miro todos los días, se llama Padre Marcos Galvio, que estaba, esa la escuché a Salvador Gómez, cuando Jesús curó al paralítico y que lo tenía que, y cuando le dijo que se levantara, que fuera que agarrara su camilla y que se fuera. Y mucha gente dice, no, yo voy a ir a la iglesia hasta cuando yo sienta deseo. Hasta cuando a mí me dan ganas de ir a la iglesia. Y dice el hermano, pero por lo menos ya vas en camino, hermano. Porque Jesús dice que lo mandó al templo. Y el templo estaba como a 90 kilómetros de donde estaba el enfermo. Y en el camino se iba recuperando, pues. Ya cuando llegó al templo ya iba sano. Entonces mucha gente quiere estar ya, sentir el deseo y sentirse santo solo cuando ellos le den el deseo. Más no entienden que en el camino se va moldeando uno y se va haciendo y va sintiendo el deseo de estar en la iglesia. Así es, definitivamente que así tiene que ser. ¿Verdad? Entonces por eso Jesús dice, vete caminando, le dice, hasta allá. Es un camino. Ajá, entonces, es un camino, es a diario, Edwin. Es que para que uno pueda ir mejorando su vida, tiene que ir a diario reflexionando y tratando de reconocer qué es lo que Dios me está pidiendo. Porque nuestra actitud, muchas veces, tantas cosas que aprendemos en el mundo que nos llevan muchas veces a cometer errores. Correcto, así es. Sí. Entonces eso es lo que Jesús nos está enseñando ahorita. Porque si nosotros nos arrepentimos, dice en la lectura de hoy, y confesamos, dice, y nos bautizamos, no solo nosotros vamos a recibir la bendición, sino que nuestros hijos, nuestras esposas, Y todos. llamará, dice, a otros. Ajá. Llamará a otros, dice. O sea, quiere decir que ahí dentro de esos otros, ahí van a venir muchos, que de repente cuando comencemos la misión, Correcto. usted va a ver ahí gente que va a tener el deseo de servir al Señor. Hay Entonces, otra pregunta aquí que dice, procuramos que la bendición del Señor, que las bendiciones del Señor sean para toda nuestra familia y la comunidad. Es necesario que lo hagamos, que tratemos de que esas bendiciones que Dios nos da sean para todos nosotros, para todas nuestras familias, para toda nuestra comunidad. Que ya no vean a Raúl haciendo aquellas cosas malas, sino que vean a Raúl con un cambio de mente y de corazón. Y que sienta la alegría de la familia de no verlo más en aquello malo que estaba haciendo. Correcto. Muchas veces vemos a muchos hermanos que han tenido problemas en drogadicción, alcoholismo, y la familia se alegra cuando un hermano llega por la palabra de Dios que escuchó a comprometerse con el Señor, y eso es una bendición
una gran bendición para la familia y para la comunidad. Sí. Porque son personas que ya se reinsertan a la comunidad para dar un servicio. Es que eso está como la del hijo pródigo. Que cuando leemos, bueno, yo antes, cuando yo leía la parábola del hijo pródigo, mire que yo siempre la aplicaba a otros. Es que tenemos esa Entonces, inquietud. como dijo usted ahorita, no la tomábamos propia. Y hijos pródigos somos todos nosotros. Todos. Pero a veces no sabíamos si yo era el hijo pródigo, si era el hermano mayor o el padre. Entonces, eso es lo que pasa a veces, que a veces somos egoístas y a veces queremos aplicar la palabra no en nosotros. Y por eso Jesús nos dice, primero sácate la basura que tienes en tu ojo antes que saques la de tu hermano, porque entonces a veces yo antes tenía ese problema, que yo leí una lectura y decía, esta la voy a aplicar a aquel. Y entonces un día recibí esa gran lección yo, que primero la palabra de Dios tiene que ser propia, nuestra. Es para mí. O sea, si yo he cambiado, ya no se la voy a aplicar a alguien más, sino que el cambio mío va a ser el cambio de aquella persona. Exactamente. Eso Pero es importante. me creía fariseo, pues. me creía fariseo, que yo decía, esta se la voy a aplicar, decía, cabalito está la de ella, decía, Que o de él. no se escapa. Entonces ese es el detalle, hermano, que imagínense que Pedro, en esa primera prédica, ¿cuántos se convirtieron, pues? O sea, y había mucha gente que decía, ¿y qué tengo que hacer? Sí. ¿Qué debo hacer? Yo me pongo a pensar en algo, Edwin. Yo me pongo a pensar qué difícil ha de haber sido para aquellos primeros cristianos, para los apóstoles, poder hablar de un hombre que habían ajusticiado en una cruz y decir que era el Hijo de Dios y que en él tenían que creer y tenían que arrepentirse. ¿Y sabe cuál era lo más difícil, hermano? Que no tenían esta facilidad de nosotros. Claro. No es que uno hable de los hermanos separados, ¿va? O protestantes, que a veces andan ahí predicando y dicen, no, es que yo ando predicando como hacían los discípulos de Jesús. Y a veces uno dice, pero ellos no andaban Biblia. No. Ellos no andaban herramientas así como nos facilita la iglesia a nosotros. Sí. Ellos andaban a puro poder de convencimiento, a puro poder de cambio personal de ellos y a puro poder de estrategia. Pues yo leo el libro de los Hechos y ese Pablo, cómo sufrió Fue en ese caminar de Cristo, pues. Sí. Y aparte que Pablo era judío y era romano, pues. Sí. Y hablaba varios idiomas y se sabía defender como sea, pero él se dio la entrega a Cristo y mandaba las cartas a todas las comunidades y cómo sufría, pues. O sea, yo estaba leyendo el libro de los Hechos de Pablo, que un día lo castigaron bárbaro a él y al que andaba con él, a Silas, y hasta después de que lo castigaron dijo que era romano. Y cuando las demás personas que lo castigaron y lo metieron preso, supieron que él era romano, le mandaron a decir al carcelero que lo sacaran, porque él era romano. Imagínense el valor de Pablo, que dice, no, si me castigaron públicamente, me metieron preso públicamente, díganle que me vengan a sacar públicamente también acá. Porque si Pablo salía por la puerta de atrás escondida, estaba aceptando que lo que los hombres lo habían castigado era verdad. Y a él lo castigaron injustamente, pues. Sí. Y a veces pasan muchas cosas en nosotros, en nuestras vidas, que no queremos nosotros cambiar, y que si alguien nos dice, no, mira, hazlo así, bajo, y te vamos a dar esto, y vas a salir libre, y ya borrón y cuenta nueva. No, tenemos que también, así como nos meten presos, así como los juzgan, así como los hacen, también tenemos que decirle que esa persona también es como en Honduras, cuando en cualquier otra parte del mundo agarran a alguien preso, lo meten preso y está tantos años, y de repente lo sacan por la prensa que agarramos a este ladrón y es inocente. Ajá.
Y ya cuando lo sacan libre, nadie se dio cuenta, solo saben que ya salió libre aquella Ya salió persona. Entonces, eso es lo que pasa aquí, que nosotros tenemos que ser más serios en esta parte, más sensatos, pues, porque esta palabra, y me gusta mucho lo que le acaba de decir usted ahorita también, que la palabra nos abre nuestro pensamiento, nuestro pensar, nuestra mente, y nos abre nuestro corazón, y nos acerca a vivir con el Señor, dice, Exactamente. y a los hermanos. De los hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener primeramente ese cambio en nuestra vida, en nuestro hogar. No se dice que nadie tiene problemas, todos tienen problemas, todos tenemos problemas, ¿va? Pero lo más importante es que nosotros tenemos el conocimiento y nos apartamos, Eso es lo importante. ¿verdad? Conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y así podernos apartar de lo malo. Como decía, apártense de las personas malas que los están haciendo daño, decía ahí. Sí, porque dice, el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar aún que estén lejos. Aún. Que estén, o sea, que no estén caminando Correcto. con los grupos de la iglesia, pero Dios lo quiere llamar y ahí va a estar con nosotros. Ya Así puede es. ver quién sea. Dice, desde la primera entrega del mensaje divino, se vio que en él había poder divino. Miles fueron llevados a la obediencia de la fe, pero ni las palabras de Pedro ni el milagro presenciado pudieron producir tales efectos si no se hubiera dado el Espíritu Santo. Cuando los ojos de los pecadores son abiertos, no pueden sino sentir remordimiento de corazón por el pecado. No pueden menos que sentir una inquietud en su corazón, o sea, en su interior. El apóstol les exhorta a arrepentirse de sus pecados y a confesar abiertamente la fe en Jesucristo como el Mesías y ser bautizados en su nombre. Así pues, profesando su fe en él, iban a recibir el perdón de sus pecados y a participar de los dones y gracias del Espíritu Santo. No puede haber duda de que el don del Espíritu Santo, que todos recibieron sin excepción, fue ese Espíritu que convierte, guía y santifica. Luego de este inicio, y por medio de la plenitud del Espíritu Santo, los creyentes perseveraban en comunión, apoyándose unos a otros, tanto espiritual como materialmente, así como lo leía usted, hermano, en el texto bíblico, que acudían asiduamente a la enseñanza, a la fracción del pan, Correcto. a la convivencia y a la oración. Entonces la gente del pueblo se admiraba al ver las señales y la hermandad que había en este grupo. Ellos daban testimonio por medio del amor que había entre sus miembros, de que eran verdaderamente discípulos de Cristo. Así, al haber un ámbito de amor y obediencia al Señor, el Evangelio era predicado y nuevas personas iban siendo transformadas por la gracia de Dios. Y la historia continúa, siempre como historia sagrada, historia de Dios que elige y llama a los hombres a la salvación de maneras a veces imprevisibles, e historias de los hombres que se dejan llamar y elegir por Dios. Interesante, ¿verdad? Así es. Nos llama entonces pues a esta reflexión a ver cómo nosotros, de qué manera estamos comportándonos en nuestra pequeña comunidad. Hay ese amor entre nosotros, hay esa convivencia. Estamos nosotros viniendo a la fracción del pan, que es la Eucaristía. Estamos orando en la noche, estamos leyendo la palabra del Señor, la Biblia, porque a eso nos llama esta reflexión, porque la palabra de Dios dice que tenemos que confesar con nuestra boca al Señor, con nuestros labios. ¿Quién es un Señor? Es una persona que manda, es una persona respetada, es una persona que nos dirige. Pues ese es Cristo en nuestras vidas. Así es. Cristo nos dirige
y nos señala el camino y nos dice qué debemos de hacer. Y en la pequeña comunidad es precisamente a eso a lo que vamos, a aprender. Yo siempre he dicho algo dentro de la pequeña comunidad, que muchas veces nosotros en las comunidades no se nos ha caído la careta todavía, nos tenemos pena, no podemos platicar, no podemos, y muchas veces, hay veces que hasta hay hermanos que no van a la comunidad porque están enfermos y ni preguntamos por él. Eso no es una comunidad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Acudían asiduamente, tenían amor, la gente quería estar con ellos porque miraban que aquella gente era una gente que en realidad valía la pena verla cómo se trataban unos con otros, cómo compartían, cómo adoraban a Dios en sus oraciones. Y nosotros tenemos que aprender en las comunidades, hermano Edwin, también. Todos querían estar ahí. Sí, claro, todo el mundo quería. Todo el mundo. Todos querían estar porque miraban aquella armonía, aquel amor, aquella hermandad de los discípulos, de los apóstoles en comunidad. ¿Cómo se llama? Compartiendo. El problema de uno es el problema de otro. Y a veces un hermano tal vez no puede contar sus problemas en la comunidad por pena, como dice usted, por temor, porque dice, si lo cuento acá, ya se va a dar cuenta todo cofradía. Ah, sí. Entonces, lo que se habla en la comunidad se queda en la comunidad, porque para eso es una comunidad, para que todos nos desahoguemos nuestros problemas, nuestros cargos, lo que nos está molestando, ¿verdad? Para eso es pequeña comunidad, para que todos nos llevemos bien, para que todos nos sintamos como hermanos, porque si yo estoy en su pequeña comunidad, usted me cuenta sus problemas, sus necesidades que está pasando, tal vez yo no los estoy escuchando, pero estoy pensando en otra cosa. Ah, sí, hermano, sí. Ah, sí, hermano. Qué problema, va, hermano. Qué problema, pero no le estoy diciendo, hermano, miremos qué se puede hacer. Correcto, como pequeña comunidad. A veces yo pertenezco al Comité de Servicio de Ambulancia y ya tengo como 2 o 3 años de estar ahí. Y yo me he quedado ahí porque me siento bien cómo se trabaja en ese comité, cómo se trabaja cuando alguien necesita ayuda, que alguien necesita la ambulancia y a veces no tiene dinero, pero como es un servicio samaritano, se lleva a la persona, independientemente de religión, independientemente de lo que sea, pero el servicio es para la comunidad. Entonces, así tiene que ser uno. Y en esa parte, viera cómo la gente cuando hacemos actividades nosotros de la ambulancia, cómo nos apoyan, porque saben el servicio de la ambulancia. Entonces, en la comunidad tiene que ser así. Si un hermano necesita ayuda, tiene un problema, ver cómo se le ayuda. A veces no es tanto económico a la persona, sino que lo que necesita es que alguien lo escuche, que alguien le diga un consejo, ánimo hermano, continúe, usted puede. Pero a veces nosotros nos hacemos la vista gorda, pues. Sí. Ya después hasta el siguiente domingo o el siguiente lunes que vamos a la comunidad, y ¿cómo hizo, hermano? ¿Resolvió? Sino que en el transcurso de la semana uno tiene que estar pendiente. No hay hermandad. No tenemos esa capacidad, como se le llama, la empatía, de poder entender al otro su problema y ver cómo me puedo meter bien. Usted hablaba al principio de la misericordia, del domingo pasado, ¿verdad? De la divina misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es ir a la miseria del otro, al problema del otro, a la situación del otro. Y de esa manera sentir yo que el problema de aquel también es mío. Así y que de alguna manera tenemos que buscarle solución. Es que a veces, hermano, lo que no hemos entendido en sí, ¿qué es el bien común? Y el bien común no nos habla solamente lo que le pasa a usted, sino qué es lo que pasa en nuestra comunidad, cuáles son las necesidades de nuestro barrio, los vecinos,
Si tenemos algún vecino enfermo, ¿qué es la necesidad de él? Exacto. Entonces ahí entramos nosotros al bien común, ¿verdad? Entonces, pero también nos vamos a dar cuenta escuchando la palabra de Dios, que nos va a hacer vivir con el Señor y al hermano ese. Pero si yo lo escucho y no me entra nada, ¿qué me va a importar lo de mi hermano? No me va a importar nada. ¿Por qué? Porque no estoy sintiendo la palabra en mí. Lo que me está pidiendo. Ajá. Está pidiendo el Señor. Sí, es bien interesante esto. Este es un tema muy hermoso, muy bonito, que es bonito dialogarlo con los hermanos y sacar conclusiones de las situaciones que se están dando y que cómo podemos nosotros ayudarnos y ayudar en la colonia a los demás hermanos, ¿verdad? En diferentes situaciones, no solo también a hermanos, sino también situaciones que se dan en la colonia con problemas. Muy bien, ahora dice el texto aquí que hay un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso que vamos a tener nosotros como miembros de una comunidad a raíz de haber estudiado este tema? Es compartir con los miembros de mi hogar que no me acompañaron a la reunión lo que aprendí en este tema. Ese es el compromiso. Así es. Ir a dialogar un poco, ir a hablar de las maravillas que hace el Señor en uno cuando la palabra llega al corazón de uno y uno siente que eso tiene que hacerlo vida, hacerlo eco en uno, para así poderlo llevarlo. Porque de esa manera también los demás miembros de la familia van a participar con el hermano que está en la pequeña comunidad. Así es. Usted les pide una ayuda a ellos y ellos se la van a dar, porque están entendiendo. Y de repente no solo le van a dar la ayuda, van a ir con usted a la reunión. Así es. Sí, hermano, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, compañero de estudio? ¿Cuánto? 5 minutos, ¿verdad? Tenemos 5 minutos todavía. El hermano puso el número de teléfono ahí, no recibimos ni una llamada, no recibimos ni un mensaje, ¿verdad? No sé si los hermanos nos están viendo el programa, si se pierden el programa, no se lo pierden, porque es muy importante ver estos temas para que todos aprendamos un poco de todos, porque me imagino que todos los que somos en pequeña comunidad tenemos una versión diferente, un pensar diferente, un resumido diferente a lo que nosotros estamos hablando acá. Exacto. ¿Verdad? Y aquí se nos está dando todo en bandeja de plata, solo para que leamos, entendamos y lo pongamos en práctica. El compromiso dice, nuestro compromiso es expresar la fe practicando aquellas obras que renuevan la condición humana en nuestro entorno, la compasión, la paciencia, el perdón y la amabilidad. Son cosas muy fundamentales en nuestra vida para que podamos atraer más gente, podamos atraer más hermanos a la pequeña comunidad, ¿verdad? No ser egoístas, no decirle, no, habemos muchos en la pequeña comunidad ahorita, no va a ver bien con mucha gente, sino que entre más hay, mejor es, porque, claro, ¿verdad? No importa, que ella puede tener 20 y usted llame los que de repente puede organizar otra pequeña. Así es, sí. ¿Verdad? Muy bien, entonces, bueno, vamos ahora a hacer la oración de ese Padre amoroso. Hay una llamada. Hay una llamada, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanoso, dígame. Quiero felicitarlos por verlos ahí en el canal, a Raúl y a ustedes, por tener el programa bien bonito. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, hombre, se le agradece. ¿De dónde nos llama? Aquí de la Miramonte, habla Raúl Ortega. Ah, Raúl Ortega, hombre, mucho gusto, hombre. Gracias, Raúl. Dele, muchas gracias, hombre. Vaya, pues, gracias. Vaya. Amén, hombre. Me acaba de caer un mensaje también de nuestra hermana Suyapa. Ajá. Que dice que lo estoy viendo ahorita, muy bien, se ve muy bien ahí sentado. Gracias, hermana Suyapa. Sí, hombre. ¿Verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Poder convivir, compartir y, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo.
¿verdad? Y felicitar ahí al hermano Raúl que, ¿verdad? Estamos en este caminar y que no sea el primer programa, ¿verdad? Sino que cuando queramos estar acá vamos a venir siempre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ojalá que podamos organizar el programa para ver fechas en que podamos estar nuevamente compartiendo con los demás hermanos, Sí. porque esto que hacemos aquí, que se hace aquí, ayuda mucho a muchas pequeñas comunidades para poder desarrollar su tema. Esto les sirve como base, así como una guía. Yo sé que de repente habrán hermanos que tengan más capacidad, ¿verdad? Así es. Pero también hay hermanos que tienen menos capacidad y que de repente sirven como una guía para poder hacer. Sí, Muy hombre. bien, vamos a hacer la oración que ese Padre amoroso, lleno de amor, ese Padre que perdona, ese Padre que nos recibe con alegría y que nos invita en este momento a que oremos en comunidad para fortalecer nuestro espíritu y glorificarle. Vamos a decir la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, y ha sido todo por hoy, ¿verdad? Un saludo también para mi esposa que me está viendo, a mis hijas, Bianca Alejandra, Belén Abigail, que las quiero mucho y espero que les haya servido también esta enseñanza de hoy, ¿verdad? Así como me sirvió a mí. Y aprender de usted, hermano, porque también... No, yo vengo a aprender aquí. Se aprende también, es que claro. Cuando uno da el tema, aparte de que está explicando, aprende también. Así es. ¿Verdad? Un saludo para todos, ¿verdad, hermanos? Un saludo a los hermanos de la comunidad de Fe y Vida, que de repente nos están viendo, pues ahí a todos. Sí. El día viernes tenemos la reunión de pequeña comunidad, no se les olvide, a las 7 de la noche. Así es que hermanos y hermanas, que la paz de Cristo reine en cada uno de ustedes, de sus familias y de nosotros también y en nuestras familias. Muchas gracias. Un saludo para el rebaño de Jesús y todas las comunidades. Que no se desanimen, que sigamos adelante, que este nuevo sistema de trabajo que traen nuestros sacerdotes ahorita está muy bueno, ¿verdad? Y nos vamos a despedir con el canto, hermano. Solo hacemos el canto y nos despedimos. El hermano Raúl va a hacer el canto. Vos sos el Dios de los padres, el Dios humano y sencillo, el Dios Jesús en la carne, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Tú vas de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad, haces fila ya en el campamento para que te paguen tu jornada. Lo come raspado allá en el parque con el serio Pancho y Juan José, y hasta protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que sube en la calle, el Dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Muchas gracias y buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.